Bueno, eh, bueno, nos habíamos quedado por aquí, habíamos hablado acerca de la función de la proteína, que eso tenía que ver con la estructura de la proteína. Esa es una idea importante. La función depende de la estructura, ¿sí? Bueno, y la estructura, en todo caso, depende de la secuencia de aminoácidos y de cómo esa secuencia de aminoácidos se va, digamos, cómo eso determina el plegamiento, al fin y al cabo, de la proteína, ¿sí? Es como todo un cuentito, digamos. Pero lo que íbamos a ver era esta cuestión de la estructura primaria. Ya, como se nota que es viernes porque ya no tengo voz. Me cuesta mucho hablar, no tengo la voz tan fluida como los lunes. Bueno, ya te va a pasar, cuando seas docente te va a pasar. Bueno, eh, entonces, vamos a ver la cuestión de cómo se sintetizan las proteínas en general, no los aminoácidos. Cómo se sintetizan los aminoácidos no es importante para nosotros porque nosotros los aminoácidos los incorporamos con la dieta, ¿sí? Entonces, a ver, ¿cómo es esto? Mire, a ver, por ejemplo. Ay, mi gato llora con todo. No sé si lo escuchas. Vamos a hacer así. Bueno, bueno. Después te abro la puerta. Bueno. Esta sería una cadena de ADN, ¿sí? Vamos a ir haciendo dibujitos más o menos como podamos. Cadenita de ADN, ¿sí? O si no, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacerlo mejor. Vamos a salir de acá. eh, no, lo vamos a hacer en la pizarra. Y eso va a ser mucho mejor. Pizarra. Ahí está, ahora sí. Bueno, tenemos nuestra cadena de ADN, ¿no? O sea, vamos a hacer, por ejemplo, esta es la cadena de ADN. ¿Sí? Bueno, vos sabés que en el ADN la información está codificada en nucleótidos, ¿sí? O sea, nosotros para el ADN vamos a tener adenina, guanina, citosina y timina, ¿sí? Esto, digamos, estas son bases nitrogenadas, no, bueno, cada uno de estos nucleótidos tiene una base nitrogenada particular, pero no. O sea, estos son, digamos, este es el lenguaje en el cual se puede leer al ADN o cualquier ácido nucleico, ¿sí? O sea que el ADN va a estar formado por un montón de estas bases, ¿sí? De este modo, qué sé yo, no sé. Invento cualquier cosa, obviamente, ¿sí? Adenina, guanina, adenina, qué sé yo, timina, citosina, guanina, qué sé yo, no sé. Estoy inventando una secuencia de ADN. Estas secuencias de ADN son postas, o sea, se ven así, ¿sí? Si uno va a buscar, por ejemplo, una secuencia porque quiere, no sé, estudiar una enfermedad genética, no sé, lo que quiera, ¿sí? Uno lo que va a hacer es, va a quitar el ADN de una célula, ¿sí? Y después lo va a secuenciar, se llama, ¿sí? O sea, tener el ADN de este modo se llama secuenciarlo, ¿sí? Pero bueno, no importa, es para que sepas que esto es real, porque a veces uno dice, bueno, pero esto será de verdad, sí, esto es real, ¿sí? Bueno, acá tenemos todas las bases nitrogenadas, listo. ¿Vos te acordás o lo viste en algún momento que el ADN es el molde para que se generen los ARN? ¿Te Sí, acordás? profe. Perfecto, Sí, sí. excelente. Entonces, el ARN, vamos a dibujarlo acá, el ARN, el ARN, particularmente el mensajero, que es el que nos va a interesar a nosotros para generar la Sí. síntesis proteica, tenemos el ARN mensajero. Acordate que el ARN mensajero es complementario al ADN que le da origen, ¿sí? Entonces, Sí. por ejemplo, que es adenina, tendría que ser timina. Pero ¿qué pasa? El ARN mensajero no tiene timina, sino que tiene uracilo. Brasil. Perfecto. Estas son cosas que ya lo vas a ir repasando un montón de veces en la carrera, de hecho. ¿Sí? Entonces tenemos uracilo, citosina, ves que lo hago bien complementario, ¿sí? Este es uracilo de nuevo, este es uracilo de nuevo, este es adenina, ¿sí? Bien. G, C, U, ahí va. G, I. Bueno, hermoso. Entonces,
la célula misma va a generar una copia de ADN complementaria, ¿sí? Y la va a llamar ARN mensajero. Siempre teniendo en cuenta que el ARN mensajero no tiene la timina, ¿sí? Punto. Perfecto. Ahora, este ARN mensajero, ¿te acordás a dónde va para la síntesis proteica? La ribosoma. Hermoso. Perfecto. Va al ribosoma. Bien. El ribosoma es como una huellita, ¿no? Tiene una subunidad mayor y una subunidad menor que tiene un peso que está determinado por la especie, ¿sí? O sea, las bacterias tienen un ribosoma particular, nosotros tenemos un ribosoma particular, y así, los hongos, ¿sí? Bueno, Sí. entonces, este ARN mensajero va a empezar a pasar por acá, ¿cierto? Va a empezar a pasar por aquí, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, el ARN mensajero lo que va a hacer es se va a ir posando ahí abajo. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a mirar el primero, en la primera base, para que quede bien el dibujito y después para que vos lo tengas y lo hagas si querés. Mirá. La primera que va a pasar va a ser este, UCU. U, C, U. Bien, y después va a pasar vamos a hacerlo así, mira, vamos a hacerlo así como para que sea más didáctico, pero. Bien. Y ahí van digamos, todo el ARN mensajero. Hice dos, nada más que para que sea ilustrativo, ¿sí? Entonces, cuando pasa por el ribosoma, ¿sí? Lo que sucede es que el ribosoma va a detectar, va a leer lo que se llama un triplete, ¿sí? El ribosoma lee tripletes, es decir, tres bases juntas, Sí. ¿sí? Perfecto. Ese triplete que lee el ribosoma, lo que va a hacer es lo siguiente. O sea, el ribosoma va a detectar, a ver, esto yo lo estoy haciendo como muy, muy, muy simplificado, pero esto es un quilombo, ¿sí? El ribosoma detecta en una zona, después va a generar el enlace en otra zona, o sea, es mucho más complejo que esto, ¿sí? Pero básicamente, el ribosoma detecta, ¿sí? Y va a generar, digamos, el ribosoma va a atraer, ¿sí? Hacia una zona lo que se llama un ARN de transferencia, los famosos transfer. ¿Qué es el ARN transfer? Es esto, básicamente. ¿Sí? Bueno, horrible, ¿eh? Bastante bien me quedó, ¿no? Bastante fiel a lo que es. Esto es un ARN transfer. ¿Sí? Así, de este modo. El ARN transfer tiene dos zonas. Tiene una zona acá, en esta zona de acá arriba, va a traer el aminoácido en cuestión. ¿Sí? Y acá Sí. abajo va a tener las bases complementarias a ese aminoácido. Por ejemplo, en este caso, lo complementario sería A, G, A. ¿Sí? Entonces, de vuelta, vuelvo otra vez. Llega este triplete al ribosoma, ¿sí? Ribosoma y este triplete. Bueno, cuando llega el triplete al ribosoma, el ribosoma lo lee y dice, bueno, traemos este RN transfer, ¿sí? Este, está acá. Entonces, el ARN transfer se va a posar acá, literalmente, vamos a hacerlo como en amarillito para que sea, se posa acá, bueno, ¿sí? Se posa así, acá está el triplete complementario, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Lo que deja el ARN transfer es un aminoácido, eso es lo importante. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo esta lógica o no? Sí, sí, profe. Perfecto, Sí. bien. Eso Entonces, también se lo llama codón, ¿no? claro, codón, exactamente. Sí, yo siempre le digo triplete, pero claro, son codones, tal cual, tal cual, tal cual. Hermoso, es más lindo el término codón, de hecho. Bien, entonces, así como viene un ARN transfer que, digamos, leyó la complementaria a su codón y deja un aminoácido, después este ARN transfer se va, ¿no? Y viene otro ARN transfer que va a ser complementario a quién? A este, a Eso. GAU. Y así sucesivamente, ¿no? Al fin y al cabo, lo que se va a generar, ¿sí? Es una proteína. O sea, se va a generar una proteína, ¿sí?
La proteína va a estar formada ¿por qué? Y bueno, por un montón de por estos aminoácidos que fueron trayendo los ARN transfer, ¿sí? Entonces la Sí, proteína, perfecto, va a estar formada, no sé, tiro, valina, qué sé yo, isoleucina, glicina, qué sé yo, ¿sí? O sea, ahí tenés la proteína llena de aminoácidos. ¿De acuerdo? sí, Ponele profe. así, ¿sí? Y esta va a ser nuestra proteína. Yo tengo la costumbre de a la proteína le pongo un símbolo que me enseñaron en el CBC, cualquiera. Siempre me acuerdo de eso. A mí me lo enseñaron así, capaz que a vos también, mira, como un pi, una, No, ¿no? Ah, bueno, no. pues no sé por qué, no sé si era algún profesor o algo así en particular que le ponía pi a la proteína. Entonces, en vez de poner la palabra proteína, ponía pi, 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 todo el tiempo. Y a mí me quedó de ponerle pi todo el tiempo a la proteína. Bueno, entonces, fíjate cómo a partir de todo este proceso, ¿sí? Del ADN al ARN mensajero, eso se llama transcripción, ¿sí? Se transcribe el ADN, Sí, hermoso, perfecto. Del ARN mensajero, cuando pasa por el ribosoma, eso se llama traducción, ¿sí? O sea, el ARN mensajero se traduce a proteína, se dice, ujú, ¿sí? Hermoso. Y cuando yo tengo digamos, esta proteína, lo que yo tengo es una estructura primaria de la proteína. sí, lineal. Perfecto, prima. Y dame que voy a sacar al gato de acá porque tengo la estructura primaria de la proteína, que es la estructura lineal. Hermoso. Bien. Entonces, recordá que esta estructura primaria, lineal, luego va a empezar a ¿qué? A plegarse, ¿sí? A plegarse porque los residuos de estos aminoácidos empiezan a interaccionar, qué sé yo. Acordate que, por ejemplo, yo tenía la cisteína, no importa, no tenés por qué acordarte, pero bueno, imagínate que tengo otros aminoácidos acá, y de repente tengo otra cisteína, ¿sí? Entonces acá se me puede formar, por ejemplo, un puente disulfuro, Sí, ¿sí? Por ejemplo, ¿de acuerdo? Y sí, después, profe. bueno, puede aparecer otra cadena y puede plegarse en función de esta, bueno, etc. Este dibujito que acabamos de hacer acá, capaz que vos ya lo sabías, ya lo tenías claro, pero siempre está lindo como ir, eh, no sé, como tenerlo muy presente, como tenés que manejarlo, diría yo, ¿no? Como que uno tiene que manejar este contenido, ¿sí? Esta cuestión de la transcripción, de la traducción, ¿sí? Y Sí. qué es lo que sale del ribosoma. Sale la proteína cruda, crudita, ¿sí? Bien, hermoso. ¿Esto lo copiaste? ¿Querés que le haga un screen y te lo paso o algo así? Sí, lo estuve copiando, profe. Bueno, entonces no lo saco. Bien. Em, bueno, acá vamos a hablar, ya que estamos, ¿sí? Vamos a hablar de esto de las proteínas anómalas. ¿Te acordás que habíamos como tirado una puntita ayer? ¿Qué pasa con Sí, estas famosas proteínas anómalas? Bueno, lo que va a suceder es que una proteína anómala se puede generar por, digamos, una modificación, un daño, un problema a varios niveles, digamos, ¿no? A ver, por ejemplo, puede que el ADN esté dañado, ¿sí? Por alguna mutación puntual, por alguna lesión más grande, o sea, vos acordate que las mutaciones en el ADN tienen distinta naturaleza, o sea, yo puedo tener dañado una base sola, ¿sí? Si tengo dañada una sola base, por ejemplo, no sé, en vez de tener timina, ¿no? Tengo citosina, qué sé yo, ¿no? Por ejemplo, ponele. Esta inversión, digamos, ¿sí? Este cambio de base se llama, o switch, ¿sí? A veces puede ser grave, a veces no tanto, ¿sí? Tiene que ver con la complementariedad. Esto es más largo de explicar, pero hay veces que una mutación puntual es re grave y hay veces que no tanto, ¿sí? Bien. Después, hay otros tipos de mutaciones donde, por ejemplo, se pierde una base. Cuando se pierde una base, o sea, cuando hay una delesión de una base, eso sí es grave. Una delesión de una base o de varias bases. ¿Sí? Imagínate que yo pierdo un pedazo. Eso es muy grave, ¿por qué? Porque yo pierdo el marco de lectura. Porque, como vos bien me dijiste, el ADN, el ARN, todo se basa en tripletes. ¿Sí? O sea, el lenguaje es bases y en tripletes. Entonces, imagínate que yo muevo esto. Imagínate que yo pierdo esta A. ¿Qué pasa? Ahora se me va a perder la U.
Entonces yo no, no se va ya no voy a leer así. O sea, ya no voy a leer UCU, UAG, CUG, ¿no? Como tripletes, digo. Ahora voy a leer tripletes diferentes, completamente diferentes. Ahora voy a leer UCU, AGC, UGC. O sea, leo completamente diferente, me cambia todo. Eso se llama cambio del marco de lectura, ¿sí? Entonces, cuando se produce ese problema, que hay un cambio en el marco de lectura, lo que pasa es que es un problema grave, es un problema grande, ¿sí? ¿Eso sería una mutación, profe? Sí, todas son mutaciones, exactamente, sí. Un cambio de base, que es esta que yo te decía, que por ejemplo C por Claro, T, altera el programa. claro, cuando altera el marco de lectura, tal cual, sí, tal cual. Eso se llama, de hecho, corrimiento del marco de lectura, ¿sí? Porque yo corro la forma en la que leo, ¿sí? Si yo Claro, tengo la A, leo de una manera los tripletes. Si yo saco la A, obviamente voy a leer sin la A, entonces voy a leer otra cosa completamente diferente. Por lo tanto, voy a leer otros aminoácidos, ¿sí? Si yo leo otros aminoácidos, la proteína que se va a formar no va a ser esta verde, por ejemplo, que hice acá. Va a ser una claro. completamente distinta. Eso es una gran proteína anómala, ¿sí? Gran. Entonces, de vuelta, las proteínas se pueden, digamos, modificar por esto, por una mutación puntual, por un cambio de lectura, por un corrimiento del marco de lectura. Bien, o sea que puede haber problemas a nivel del ADN, ¿sí? Puede haber problemas a nivel del ARN mensajero. Después puede haber problemas en el ARN, bueno, en el ribosomal, en el ribosoma. Ribosómico. ¿Cómo? Ribosómico, le digo. Claro, exacto. Sí, esto tiene ARN, o sea, viste que el ribosoma es ARN ribosomal más proteínas, ¿no? Bien. Eh, no hay tantos inconvenientes a nivel de la lectura en el ribosoma, ¿sí? Los inconvenientes más grandes vienen acá. Digamos que es bastante fiel, para decirlo de algún modo, la lectura a nivel del ribosoma, ¿sí? Tiene muchos mecanismos de... Todo esto que estamos hablando tiene muchos mecanismos de control. ¿Viste lo que yo te decía ayer con el tema de las enfermedades neurodegenerativas? Cuando se genera Ajá. una proteína anómala, ¿sí? Como es anómala justamente, por lo general lo que sucede es que hay problemas en el plegamiento, se pliega y se acumula, ¿sí? Porque se pliega mal, entonces quedan como bodoques de proteína, ¿sí? Entonces, eso es lo que se acumula en las células nerviosas y eso es lo que genera algunas enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, hay muchos mecanismos de control antes de llegar a esa situación de proteína anómala. Hay muchos mecanismos de control, ¿sí? De hecho, cuando uno estudia eh, química biológica, digamos, hay capítulos enteros, enteros, enteros de control, de regulación, enteros, ¿sí? De cómo la célula va, digamos, sensando si hay problemas o no. Si hay como puntos de control. Dice, bueno, acá está todo bien, bueno, dale, seguimos. Acá está todo bien, bueno, dale, seguimos. Y así, ¿sí? Bueno. Y después podría llegar a ver, o sea, imagínate que yo ya tengo la proteína y está bien, ponerle que sea esta, ¿sí? Esta proteína, la verdecita. Bueno, ponele que yo ya tenga la proteína, no tuve ningún problema, ¿sí? Ni en el ADN, ni en el ARN mensajero, ni en el ribosoma, nada. No tuve ningún problema, digamos, la sinteticé correctamente. ¿Puede llegar a haber algún problema en el plegamiento propio de la proteína? Sí, puede haber algún problema en el plegamiento, puede pasar. Si se pliega mal, la célula trata de contrarrestar ese mal plegamiento, ¿sí? Eh, y si no lo puede modificar, la célula, digamos, va a hidrolizar esa proteína, o si no, se va a matar. ¿Te acuerdas lo que te decía ayer? Si es muy grande el daño, dice, bueno, ya fue. Yo me Sí. suicido, ¿sí? En pos de que no Produce la quede. apoptosis. Claro, exactamente. Es como que la célula se suicida en pos de que no queden proteínas anómalas dando vueltas, ¿sí? Bien. Esto es mucho más largo, o sea, esto podría estar hablándote un mes entero, sin parar, porque el tema de las mutaciones es muy interesante, el tema de cómo se pliegan, bueno, esto es hermoso. ¿Puedo borrar esto? Sí, profe. Sí, Her- sí. Me da lástima, pero... Ah, porque no lo puedo... Es como que no lo puedo dejar ahí. Claro, no. Bueno.
Una lástima, pero no lo puedo dejar. Bueno, bien, acá entonces, fíjate, que estábamos hablando de esto, mira. ADN sequence, la secuencia de ADN, ¿no? Bueno, acá teníamos, ¿ves? Por ejemplo, GGG, TTC, TTG. Esto, obviamente que para generar una secuencia aminoacídica pasa por un ARN mensajero, que es lo que hicimos nosotros, ¿sí? Por eso es que yo lo quise hacer en otro lado, ¿no? Acá viene un ARN mensajero, ¿no? Que se traduce a partir de estos codones, se traduce en mi ARN mensajero, y ese ARN mensajero genera, ¿no? Una secuencia de aminoácidos. ¿De acuerdo? Esto es lo que sucede todo el tiempo en el cuerpo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo. Vivimos gracias a que está sucediendo esto con todo el tiempo. Bien. Esto, bueno, es lo de la enfermedad de Duchenne, que yo te decía que bueno, Profe, sí, ¿y cada triplete formaría un aminoácido sí, específico? sí, exactamente. Sí, Ah, claro. Y algunos aminoácidos que pueden ser formados por varios tripletes. Mirá, por ejemplo mirá. ¿Ves acá la glicina? La glicina, ¿ves que se puede formar por GGG? sí. Y mirá acá la glicina, GGA. Ah, ¿Viste? Y acá la glicina, GGC. Esto se llama, cuando vos ves cómo es la secuencia de ADN en general, digamos, el código genético, digámoslo así, siempre te dice que es degenerado. Degenerado quiere decir esto, quiere decir que varias combinaciones de tripletes generan la misma proteína, o podrían generar la misma proteína. ah, ¿Sí? bien. Bien, o sea, no es un codón, un aminoácido. No, varios codones a veces generan el mismo aminoácido. Y esto tiene que ver con cuestiones de complementariedad. Está re bueno ver esto. Bien. Y nada. Y nada más. Bueno. Esto que habíamos hablado de qué información aporta la secuencia de aminoácidos, obviamente lo que aporta es el plegamiento, ¿sí? Que después va a ser a la función. Básicamente eso, ¿sí? ¿Ves? Estructura 3D, función, localización celular y evolución. Bien, no importa esto. Bueno, proteínas de función similar tienen fragmentos de secuencias similares. Exacto. Esto es una cosa hermosa, es una cosa súper interesante, más allá del área que te guste de las ciencias, digamos. Esto es muy lindo, ¿sí? Y es que, por ejemplo, uno puede ver, digamos, cómo si yo tengo una proteína que forma parte del sarcómero muscular, ponele, ¿sí? O sea, forma parte de toda la maquinaria para que se contraigan los músculos, eh, y tomo otra proteína de otra especie, por ejemplo, que se dedique a lo mismo, lo que van a tener es fragmentos similares, van a tener fragmentos de ADN, aminoácidos muy similares entre sí, muy similares, ¿sí? Y eso en algún punto lo que te permite es predecir la función que tienen, ¿sí? O sea, yo veo, esto por supuesto para las personas que se dedican a esto, ¿no? Que deben saberlo perfectamente. Si yo tengo, por ejemplo, no sé, esta combinación, ¿ves? Triptofano, glicina, lisina, valina, ¿sí? Es una estructura aminoacídica que por ahí genera, no sé, un rulito en la proteína, o genera, no sé, un huequito en la proteína, no sé, lo que vos quieras, ¿sí? Genera algo particular. Entonces, si vos a esto lo ves en otra proteína, decís, ah, mira, entonces debe tener un rulito también. Y ese rulito tal vez está asociado a algo en la función, digo, ¿sí? O sea, esto es hermoso. Cuando se hacen los alineamientos se llama esto, ¿ves? Esto es como mira, justamente esto es la mioglobina, es una proteína de la sangre, ¿sí? Acá ponen todas las secuencias de aminoácidos de la mioglobina, y acá te ponen la alfa-globina y la beta-globina, o sea, como proteínas, digamos, similares. Y te va mostrando cuáles son los aminoácidos que se van compartiendo en las estructuras, ¿sí? Esto es lindo saberlo nada más, no importa, no va más allá de lo que estoy diciendo, ¿sí? ok. Bien. Proteínas homólogas. Bien. Proteínas homólogas es lo que estábamos hablando recién, ¿sí? O sea,
fíjate que las proteínas que son homólogas van a tener secuencias de aminoácidos similares, ¿sí? Entonces, de vuelta, como yo tengo secuencias de aminoácidos similares, puedo, digamos, sacar conclusiones sobre la funcionalidad de esas proteínas, ¿sí? Teniendo en cuenta esas secuencias que se comparten, digamos, ¿sí? Pero eso nada más, esto es como medio falopa, ¿sí? No me parece, no me parece que sea tan relevante en este momento. Es lindo, es interesante saberlo, pero no me parece que sea tan relevante, ¿sí? Eh, nada, no importa. Acá, no importa, es demasiado. Es re lindo igual, ¿eh? Pero bueno, esto tampoco importa. No, no importa tanto esto. O sea, lo que te muestra, o sea, básicamente para que tengas una idea y no quede así en la nada, es que hacen los alineamientos. Viste que yo te dije que las proteínas las proteínas se pueden, digamos, mejor dicho, los aminoácidos. Los aminoácidos tienen un código de 3 letras. Por ejemplo, valina es val, ¿no? Qué sé yo, no sé. Glicina es gli, y así sucesivamente, ¿no? Bueno, para no escribir 3 letras para cada aminoácido, lo que se hizo se buscó una sola letra para cada aminoácido, una sola, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la valina es la B corta, la glicina es la G, y así sucesivamente, ¿sí? O sea, se lo simplificó aún más, porque está bien, el código de 3 letras estaba bien, pero bueno, para escribir un montón de aminoácidos te morís. Claro. Entonces, se buscó un código de 3 letras. Esto es lo que ves acá, ¿sí? T, G, N, R, son aminoácidos, ¿sí? Entonces, lo que se hizo, se generó un alineamiento. Fíjate, esto no sé qué proteína es, no tengo idea, pero bueno, es una proteína de E. coli, ¿sí? Y lo que se hizo es un alineamiento con la misma proteína, supongo, de Bacillus subtilis, ¿sí? Que es otra bacteria, no importa. Eh, Se generó el alineamiento y acá este gap me dice alguna cuestión acerca de el pasado evolutivo, porque no es casualidad que sea justo esta parte la que no está en Bacillus subtilis, pero después continúe siendo la misma cadena. No importa, no importa. Eso, te quería mostrar eso, que lo del código de una letra para que sepas que no siempre es de 3 letras. Pero listo, se terminó ahí. Ok. Bueno, esto es un bardo. Esto es como si fuera un árbol genealógico, viste que a veces se hace más en biología, ¿no? Que se hace, por ejemplo. Sí, profe. Y me va a Claro. acordar que por eso desaprobé la otra. No, bueno, vamos a pasarlo rápido. Desaprobé. Eh, es como, por ejemplo, no sé, si yo me pongo a pensar en los simios, viste que siempre hay como un ancestro común, y a partir de Sí, ese ancestro común aparecen otros, bueno, y así, ¿no? Se va como, esto es el proceso de especiación, ¿no? Bueno, con respecto a, por ejemplo, a la proteómica, ¿sí? Que sería el estudio de las proteínas, pasa más o menos lo mismo, ¿sí? Como que hay un ancestro común que tiene una proteína determinada y después esa proteína se va modificando a medida que se van generando nuevas especies, digamos, ¿sí? Y acá claro. tenés, estos son un montón de bacterias, no importa, muy bonito. Bien. Estructura secundaria. La estructura secundaria es esta que habíamos hablado cuando la estructura primaria se empezaba a plegar sobre sí misma, ¿sí? O sea, teníamos la estructura lineal, y la estructura lineal, o sea, los residuos de los aminoácidos de la estructura lineal empezaban a interaccionar entre sí, ¿sí? Interaccionaban, entonces esto que estaba así lineal ahora está así, ¿sí? Por interacciones de los residuos de los aminoácidos, ¿de acuerdo? Sí, profe. Hay dos grandes estructuras secundarias. Una es la alfa hélice. La alfa hélice se ve así. Tic, 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 ¿sí? Y después tenemos la beta plegada y giro beta. Vamos a ver la beta plegada. La beta plegada se ve así, mira. Tic, 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 ¿sí? Tiene como planos la beta plegada, digámoslo así. ¿Sí? Son como planitos, como un plano, otro plano, otro plano, otro plano, otro plano, otro plano. Y el giro, nada que ver, ¿sí? El giro es así. Claramente el giro va a estar determinado por una característica de aminoácidos muy particular. ¿Por qué? Bueno, porque vos pensás que acá, en estos sitios,
en este sitio y en este sitio tiene que haber aminoácidos chiquititos. Si no, digamos, si hay un aminoácido muy grande, no se va a poder producir un giro tan grande, tan pronunciado acá. ¿Sí? Entonces, en estos giritos, a veces yo tengo lo que se llaman aminoácidos pequeños, como la glicina. La glicina es el aminoácido más chiquitito que hay. ¿Sí? Su residuo es un hidrógeno, de hecho. Entonces, acá la glicina se mete, o sea, la glicina forma parte de la cadena en esta parte y favorece que se pueda generar un giro tan fuerte. ¿Sí? Nada, cositas que te voy contando. ¿Sí? No importa, no hace falta que uno sepa tan fuerte esto. ¿Sí? Bien. Y acá, esto, no sé por qué está acá, está como medio colgado de la palmera, pero está buenísimo lo que dice. Dice que el enlace peptídico es plano. ¿Sí? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando vos veas, por ejemplo, cuando vos veas un aminoácido que se va plegando, un aminoácido, una proteína que se va plegando, ¿sí? Vas a ver que, digamos, a veces son planos y planos y planos, ¿por qué? Porque en ese plano tiene que estar el enlace peptídico. El enlace peptídico es plano, ¿sí? Es como si fuese una hoja, digamos. De ese modo se asemeja bastante a lo que es un doble enlace. Si vos tenés esto lo habíamos hablado cuando estábamos con Débora también. Los dobles enlaces son planos, ¿sí? Sí. Entonces el enlace peptídico simula ser un doble enlace. ¿Sí? No, por eso digo que está medio colgado, porque está muy buena la información, pero no sé por qué está acá. Pero bueno. A ver. No, esto no importa. O sea, si querés te lo leo. La cuestión es que el enlace peptídico tiene como una especie de carácter de doble enlace por una cuestión de resonancia. La resonancia, vos vas a entenderla este año cuando veas orgánica. Cuando veas orgánica y veas resonancia y te canses de ver resonancia, vas a decir, ah, esto era lo que decíamos de que el enlace peptídico tenía como un carácter de doble enlace. Y ahí me vas a entender. ¿Sí? Cuando vos entiendas resonancia, cuando vos veas la resonancia, vas a entender un montón de cosas, un montonazo. O sea, se explican un montón de cosas por las resonancias. Resonancia me refiero a los saltos de electrones que hay entre los átomos. ¿Sí? Porque viste que a veces uno dice, bueno, esto es un simple enlace, esto es un doble enlace, así como tajante. Bueno, a veces no es tan así. A veces no es tan tajante. A veces hay un doble enlace, digamos, que se genera en algunos momentos, ¿sí? No es tan tajante. ¿De acuerdo? Pero no importa. Sí. Bueno, así como te digo que el doble enlace es plano, perdón, el doble enlace, sí, bueno, el doble enlace es plano, pero no. Así como te digo que el enlace peptídico es plano, ¿sí? Acá hay un enlace peptídico, acá hay un enlace peptídico, pero fíjate que en este carbono que los mantiene unidas, que se llama el carbono alfa, ¿sí? Ese carbono alfa sí tiene tiene libre rotación. Acá rota y acá rota. Entonces la molécula tiene la capacidad de rotar, pero acá, en esta zona, y no en el enlace peptídico. No importa. Esas son cosas que está bien saberlas, pero no es que te modifican la vida, digamos, ¿sí? Pero es interesante ver esta parte, es como muy química, esa parte. Bueno, esto es un quilombo. Esto me acuerdo cuando lo estudié, eh, me acuerdo mucho cuando lo estudié, porque me acuerdo que dije, pero esto es demasiado profundo. No entendía si esto tenía algún sentido real, pero básicamente estos ángulos, el ángulo phi y el ángulo psi, estos ángulos que vimos recién, ¿viste? Estos ángulos acá de rotación, digamos, tienen como Ajá. posibilidades, ¿sí? Como que no es que puede rotar de cualquier modo, cualquier manera, no, tiene como unas limitaciones de rotación esto, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta cuáles son los ángulos de rotación de estos ángulos, del ángulo phi y el ángulo psi, se puede generar, digamos, lo que se llama un gráfico de Ramachandran, pero bueno, no importa, es demasiado, que te permite ver algunas características de la proteína, ¿sí? Para que veas que esto se puede poner más tremendo todavía, cada vez más tremendo. Bueno, acá tenemos la alfa hélice, que era esta estructura secundaria, ¿sí? ¿Qué es esto? Un puente de hidrógeno, no importa esto, vamos a pasarlo. Acá, esta imagen sí me importa. Acá está la alfa hélice, fíjate cómo los residuos de los aminoácidos interaccionan entre sí, ¿ves? Que van interaccionando, por ejemplo, este residuo interacciona de este aminoácido que está acá, interacciona con el residuo de un aminoácido que está acá, ¿sí? Y se van generando como
fuerzas electrostáticas ahí que generan el plegamiento. ¿Sí? Bien. La alfa hélice tiene una vueltita, un girito de 3,6 aminoácidos por vuelta, no importa, esto es como súper puntilloso, ¿no? Es como datos, datos de color, digamos. ¿Sí? Y fíjate, así se ve una proteína, ves que yo te decía que se podían ver las proteínas, eh, digamos, con cierto detalle gracias a cuestiones informáticas, ¿no? O sea, con herramientas informáticas se puede ver una proteína bastante bien, se hacen como modelos muy fieles. Entonces, en una alfa hélice, si yo la veo desde arriba, se está viendo como desde acá, digamos, ¿sí? Acá, de este lado. Claro. Bien, si se ve así, los restos de las cadenitas se ven así perpendiculares, 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 ¿sí? Al eje de giro de la misma hélice. No importa. Es bonito ver esto y es bonito tener esa información, pero no es tan relevante. Bien, obviamente factores que afectan la estabilidad. En realidad yo diría de la alfa hélice y de cualquier otra estructura secundaria también, ¿sí? Tiene que ver con esto de la atracción electrostática que hablábamos recién, entre los residuos de los aminoácidos. El impedimento estérico es cuando algo es muy grande, ¿sí? Entonces genera un impedimento estérico. Por ejemplo, si yo quiero generar la interacción entre dos aminoácidos, ¿sí? Uno que está acá y otro que está acá, ¿no? Y quiero generar una interacción, pero acá hay otro aminoácido muy voluminoso, lo que va a generar ese aminoácido voluminoso es impedimento estérico, es decir, no me va a dejar por tamaño que esos dos aminoácidos interaccionen. ¿Sí? Y acá, esto es lo que yo te decía, mira. Ay, qué feo, me hizo un té, está horrible. Y acá, lo que yo te decía, ves la glicina, que es el aminoácido más chiquitito, la prolina también es muy pequeñito. Dicen, tienen un efecto desestabilizador en la alfa hélice. Desestabilizador si no están en un rulo, ¿sí? O sea, no es que desestabilizan en cualquier posición. Desestabilizan si no están en una posición crítica, digamos, de la proteína. Pero bueno, es mucho, mucho detalle, no importa. Mucho, mucho. Esto es una membrana, mirá, esto es una membrana fosfolipídica, ¿sí? Y esto, ¿te acuerdas que hasta vos mismo me lo habías dicho esto? Que estos eran los famosos canales, las famosas proteínas integrales. Integrales, sí. Excelente. Las proteínas integrales por lo general están formadas por alfa hélice, ¿sí? Mirá qué bonita que está. Muy, muy linda. A mí me encanta esto. Claro, porque van a dejar ese espacio. Claro, sí, 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 porque claro, porque es una estructura simple, digamos, ¿no? La estructura secundaria genera justamente un canal, es como muy proclive a facilitar un transporte, tal cual. Bien. Ahora vamos con la lámina beta, ¿viste la famosa beta plegada que te dije recién? Esa que Sí. era toda así, tac, 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 tac. Bueno. Eh, la beta plegada, a ver, es lo mismo que la otra en términos generales, ¿sí? Es una interacción entre residuos aminoácidos cercanos, bla, bla, bla. Nada más que en esta ocasión se van a empezar a formar algunos puentes de hidrógeno, ¿sí? Eh, y tienen que ver con, digamos, qué aminoácidos hay para poder formar esa beta plegada, ¿sí? O sea, vos me decís, ¿no? Yo tengo una estructura lineal. ¿Y qué va a hacer la estructura lineal? ¿Va a ser alfa hélice o va a ser beta plegada? ¿No? Y bueno, eso tiene que ver con la estructura de los aminoácidos. ¿Sí? Si la estructura de los aminoácidos es una, se me va a generar esto que es ruliento. Y si es otra, se me va a generar otro tipo de interacciones, se me va a generar una beta plegada. ¿Sí? Eso tiene que ver con eso, Sí. nada más. Se describen las estructuras, pero eso tiene que ver con la naturaleza de la cadena. ¿Sí? Bien. Esto está un poquitito más profundo, no quiero que sepas tanto, digamos, tanto, porque no, o sea, cuando uno tiene la idea de las cosas, después puede leer, profundizar y salen las cosas, ¿sí? No me parece que sea tan importante en este momento, pero básicamente, cuando se forman las betas plegadas, hay una paralela y una antiparalela, ¿sí? No importa, no importa de verdad, esto es demasiado. Mira, acá se ve re linda la beta plegada. ¿Ves cómo se ve como un plano, otro plano, otro plano, otro plano, otro plano? ¿Sí? ¿De Sí. acuerdo? Y fíjate cómo adentro del plano está el enlace peptídico.
Siempre, el enlace peptídico acá, el enlace peptídico acá, el enlace peptídico acá, ¿sí? Bien. Y esta es bueno, acá está la antiparalela y acá está la paralela. No importa, tiene que ver con las interacciones, no importa, no importa. Es demasiado. Bueno, y acá está el giro beta, nada, y hay otras estructuras secundarias también, ¿sí? Las más importantes son la alfa hélice, la beta plegada, y yo diría que esas dos. Después giro beta, y hay otras cosas también. Me parece demasiado, ¿sí? Eh, a ver si hay alguna estructurita más bonita para que se vea. Para. La probabilidad de formar alfa hélice o lámina beta es en cierta medida predecible a partir de la secuencia. Claro, eso es lo que yo te decía, ¿sí? Esto del girito beta, a ver si hay algo como muy trascendental. No, no, no hay mucho, muy trascendental, no te preocupes. Esto es lo que yo te decía, de los ángulos phi y psi, ¿sí? Esos ángulos de rotación me permiten generar un gráfico de Ramachandran, se llama, y me genera, digamos, poder saber si se va a generar un bucle, ¿sí? O sea, un alfa hélice, o si me va a generar unas láminas beta, ¿sí? No importa, es demasiado. Es demasiado. Después, después dice que puede haber, sí, claro, acá dice que puede haber largos fragmentos de proteínas sin estructura secundaria definida. Claro, o sea, las estructuras secundarias que vimos recién son las más importantes, ponele, está bien, son las que más se ven, pero puede haber una estructura que no tenga, digamos, una forma definida. Por supuesto, obviamente que sí. Sí, eso tenelo en cuenta porque siempre, claro que sí. ¿Sí? Em, por ejemplo, acá la quimotripsina, que la quimotripsina es una enzima proteolítica del estómago, si no me equivoco. Sí, sí, del estómago, ¿sí? Hidroliza proteínas, básicamente, ¿sí? Entonces, lo que te quiere mostrar acá, obviamente que yo tampoco entiendo nada de esto que se ve acá, pero, o sea, porque no estoy familiarizada con esta estructura, pero básicamente lo que te quiere mostrar, creo, es que acá hay una estructura secundaria que no es definida, o sea, no es un rulito, ¿no? No es una alfa hélice como se vería así, ¿no? Y de repente nos engancha con una beta plegada, no sé, con él, ¿no? Es como que esto es todo un bardo que no tiene mucho sentido. Acá está, mira. ¿Ves que acá, mira, está. Acá en esta zona, esto es un rulo. Esto es una alfa hélice, claramente es una alfa hélice, ¿sí? Sí. Pero fíjate que tal vez las demás, lo que se puede ver, fíjate que las demás estructuras no están tan definidas, ¿sí? Fíjate que acá, esto por ahí puede llegar a ser una beta plegada, esto que está acá, esto, ¿sí? Pero hay algunas estructuras que no tienen, ¿ves? Esto, no están tan definidas. Esto de acá arriba puede ser un alfa hélice, ¿sí? Por eso como que te quiere decir que hay algunas estructuras secundarias que, bueno, son más azarosas, ¿sí? No son tan no se ven tan correctamente, ¿sí? Bien, llegamos a estructura terciaria, que es lo último y más importante de todo. Lo último y más importante. Estructura terciaria es, recordar que cuando habíamos hablado de todas las estructuras secundarias, eran el plegamiento de la misma cadena entre sí, bla, bla, bla. ¿Sí? Ahora, en la estructura terciaria, yo ya voy a tener una estructura completa de la proteína. ¿Sí? O sea, una estructura espacial y completa de la proteína. Es eso que yo te había hecho el otro día, si te acordás. A ver, no sé, por ejemplo, como si yo tuviera esto engancha con una beta, esto engancha con un anillito de no sé qué, ¿no? Acá hay, qué sé yo, otra beta más, otra alfa más, qué sé yo. Bueno, esto, por ejemplo, así, no sé, imagínate, ¿sí? Sí. Esto así, como lo acabo de dibujar, eso sí es una proteína, ¿sí? Así, de este modo. O sea, un montón de bucles, un montón de planos de betas plegadas, ¿sí? Bueno, ahora, imagínate que este bardo, este quilombo, ¿sí? Que tiene un montón de cosas, ¿sí? Imagínate que acá se me van a empezar a formar otras zonas, digamos. ¿Y qué significa se me van a formar otras zonas? Y bueno, cuando la proteína ya está totalmente plegada así, imagínate que, no sé,
Si fuera, qué sé yo, una enzima, ponele, viste que las enzimas se utilizan como cofactores iones metálicos. Entonces, en alguna zona, ¿sí? Por ejemplo, no sé, en este hueco, ¿sí? Cuando se vaya sintetizando esta proteína, va a entrar, qué sé yo, zinc, no sé, cualquiera, ¿sí? Va a entrar el zinc. ¿El zinc por qué va a entrar? Y bueno, porque eso le va a dar funcionalidad a la proteína, si fuera, por ejemplo, una enzima, ¿sí? Entonces, estas zonas, ¿sí? De la proteína ya plegada, donde hay cierta, digamos, funcionalidad, o es una zona particular de la proteína, como un sitio activo, ¿sí? Donde le va a proveer función a la proteína, esos lugares, ¿sí? Se llaman dominios, ¿sí? O sea, fíjate que acá ya aparece la palabra motivo y la palabra dominio, ¿sí? Los motivos son patrones de plegamiento y los dominios son estos lugares de la cadena donde yo te digo que, por ejemplo, puede venir un ion metálico o puede ser un sitio activo para la actividad de la enzima, ¿sí? Son como el motivo y el dominio son como dos lugares, mira, por ejemplo, te voy a mostrar un motivo, mira, y te lo voy a mostrar con esa proteína que inventé. Mira, imagínate, no sé, viste que lo primero que hicimos fue acá un bucle y después hicimos una beta plegada. ¿Viste? Esta zona de acá, esto, ya, esto que está acá. Esto, si yo lo hago acá, es como que recorté un pedazo de proteína, ¿viste? Esto si yo lo hago acá, por ejemplo, ¿sí? Esto, esto podría ser un motivo. ¿Por qué un motivo? Bueno, porque un motivo es esto, es un patrón de plegamiento, ¿sí? Es decir, un patrón de plegamiento tiene que ver con una zona particular que está formada por estructuras particulares. Y este motivo, por ahí, es importante para la proteína para, no sé, plegarse, para el funcionamiento, para lo que sea, ¿sí? Voy a mirar, dame un segundo que voy a mirar a ver si hay motivos acá, porque tiene que haber. Espérame, ¿eh? Así te muestro los motivos si hay. Acá están los motivos, mira. Sí, acá, mira. Para que voy a borrar todo esto y te voy a mostrar los motivos acá. Ay, pero no me los nombra. Bueno, pero vos ponele, no sé, esto debe salir de un lugarcito de motivos. Mira, por ejemplo, ¿ves esto que está acá? ¿Ves que es, no sé, Sí. esto es una alfa hélice unida a otra alfa hélice unida a otra alfa hélice? Bueno, esto sí puede llegar a ser un motivo. ¿Por qué? Y bueno, porque tal vez esta estructura particular, siempre que yo la vea en una proteína, no sé, me genera la posibilidad de, qué sé yo, una catálisis ácida, no sé, cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, esos son los famosos motivos que aparecen cuando la proteína ya está súper plegada, súper bien plegada, ya casi lista para generar su función. ¿Sí? Bien. Esto es lo último que te voy a decir, así que voy a adelantar un poquitito lo de los rayos X. Fíjate, fuerzas que estabilizan la estructura terciaria. Bueno, lo mismo de antes, ¿sí? O sea, la estructura terciaria es la sumatoria, digamos, de la estructura secundaria junto con la estructura lineal. O sea, es como un nivel de complejidad mayor la estructura terciaria. Entonces, ¿de qué depende? Y bueno, depende del puente disulfuro, de los puentes de hidrógeno, todo lo que habíamos hablado antes. ¿Sí? Obviamente, o sea, esto es como un resumen, yo diría factores que estabilizan la estructura terciaria y yo diría factores que estabilizan la secundaria también, ¿por qué no? ¿Sí? Bien. Bien, entonces, la estructura terciaria. Cada proteína tiene una única estructura terciaria, sí, totalmente, ¿sí? Y es característica y le da la función. Eh, por supuesto que depende de la secuencia de aminoácidos, ya lo dijimos 500 veces, nos cansamos de decir esto. La función de una proteína depende, esto es lo más lindo del mundo. Creo que te lo dije, creo que te dije proteínas y te dije. Eh, bien, bueno, y eso. Yo voy a guardar esto. Acá es como una especie de resumencito. Ahora voy a volver para atrás para el tema de los rayos X. Bien, las proteínas nativas se llaman nativas, ¿sí? Cuando están en su estructura terciaria
listas, completas y listas para funcionar. Esto se llama estructura nativa de la proteína, ¿sí? Su estructura nativa, cuando ya está plegada completamente, ¿sí? Bueno, esto es demasiado, pero bueno, no importa. La estructura más estable, la estructura nativa de una proteína, es la que permite la formación del máximo número de puentes de hidrógeno. ¿Por qué? Porque los puentes de hidrógeno estabilizan mucho, ¿sí? Los puentes de hidrógeno son uniones fuertes. Entonces, si hay muchos puentes de hidrógeno, hay una gran estabilización de esa proteína, ¿sí? Por eso es que la proteína más estable es la que tenga mayor cantidad de puentes de hidrógeno, ¿sí? Bueno, y acá lo que veníamos hablando todo el tiempo, esto lo hablamos desde que estamos, no sé, de ayer y hoy estuvimos hablando de esto, sí que la secuencia de aminoácidos hace a el plegamiento, por lo tanto hace a la función. Bien, y acá, a ver qué es esto. Bueno, no sé exactamente por qué hace esto, pero es todo tan lindo lo que hizo este buen hombre Jesús. Este, no sé por qué viene a hacer esto, pero básicamente fíjate cómo, no sé, esto es una ribonucleasa, es una enzima que digiere ácidos nucleicos, ¿sí? Bovina. Fíjate cómo tiene una cierta, digamos, son homólogos, digamos, con la ribonucleasa No, humana. no, no. Bien, y con la angiotensina es otra cosa, o sea, fíjate cómo la ribonucleasa de vaquita con la ribonucleasa de humano, fíjate cómo tienen cierta estructura que es muy similar. Y después, esta humana tiene una estructura muy similar con la angiotensina, o sea, la angiotensina no, la angiogenina, perdón. Eh, que es una, digamos, es una proteína que nada que ver, a eso voy. Es una enzima que nada que ver con estas dos. Estas dos son similares en cuanto a la función, ¿sí? Claro, Pero estas dos no son iguales en cuanto a la función, son distintas, hacen cosas muy diferentes. Fíjate cómo la estructura es parecida, ¿sí? claro. Bien, no importa. Re lindo igual todo lo que dice este hombre, ¿eh? O sea, es un power que está, me encanta. Es un power súper lindo. Está completo. Después lo va a subir, profe. Sí, 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 sí. Me cuesta mucho bajar estas cosas porque no, como que no tengo Ah, autorización, estas cosas, pero sí, sí, sí. Bueno, y vamos a terminar la clase con esto de la determinación de la estructura de una proteína, ¿sí? La cuestión es la siguiente. Por mucho tiempo no se supo la estructura de las proteínas, ¿sí? Porque son moléculas. Son moléculas muy grandes, pero no dejan de ser moléculas. Y vos sabés que las moléculas no se pueden ver con, digamos, algún método óptico convencional, tipo un microscopio, ¿sí? Entonces, lo que se hizo fue irradiar con rayos X, ¿sí? A las proteínas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se irradia con proteína, con rayos X a las proteínas, se genera lo que se llama un patrón de difracción, ¿sí? Vos acordate que esto sería buenísimo poder estar en vivo y en directo diciendo lo siguiente, pero ¿viste cuando uno se va a hacer unos rayos X? ujú. Bien, viste que uno hace esto. Uno ahí está exponiéndose. Acá hay una, una lámpara que te tira los rayos X, ¿sí? Los rayos X son electrones, te tira, ¿sí? Los rayos X, y vos acá tenés una placa, ¿viste? Que te ponen atrás, y después cuando termina la irradiación, ¿sí? Sacan esta placa y se la llevan, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que sucedió cuando vos te hiciste la placa de rayos X? Lo que sucedió es que los rayos X van a penetrar cualquier tejido blando de tu cuerpo, ¿sí? Van a poder pasar, digamos, van a pasar por los tejidos blandos, ¿sí? ¿Y por qué tejidos no van a pasar? Por los tejidos duros, ¿sí? O sea, hueso. Por eso es Ujú. que cuando uno se hace una radiografía, lo que queda delimitado, digámoslo así, es la parte ósea, ¿sí? Las costillitas, ponele, ¿no? ¿Por qué queda determinada la parte ósea del cuerpo? ¿No? Bueno, bueno, muy feo todo, pero para que se entienda. Es que queda la pelvis, ¿no? Queda la pelvis con los huesitos de la pelvis. Bueno, ¿por qué es esto?
Bueno, porque los rayos X traspasaron los tejidos blandos y lo que uno ve en la radiografía, al fin y al cabo, es todo aquel tejido que no fue irradiado, o sea, que no, sí, todos los tejidos fueron irradiados. Quiero decir, lo que uno ve es, digamos, los rayos X que no pudieron pasar, ¿sí? Claro. Al fin y al cabo, ¿de acuerdo? O sea, lo blanco es lo que no, son los rayos X que no pudieron atravesar y quedaron como incrustados, ¿sí? Porque fueron parados por el tejido óseo. Eso es lo que uno ve. Uno ve un patrón, digamos. No está sacando una foto del esqueleto. Uno lo que está viendo es un patrón que tiene que ver con la irradiación de electrones en este caso. ¿Sí? Yo veo el patrón de los rayos X que no atravesaron. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Así como uno hace esto, hicieron con los electrones, con los átomos, digo, perdón, con los átomos, y con las proteínas, ¿sí? O sea, también se puede irradiar con rayos X a los átomos y también te da un patrón, pero eso es otra cosa, porque el átomo es más chiquitito eh, y tiene más, digamos, interferencias, pero bueno, eso es otra cuestión. Entonces, lo que se hizo fue, se irradió a una proteína, se generó un patrón de difracción, ¿sí? Así como esto, digamos, un patrón de difracción para nosotros que somos grandes. Bueno, imagínate, este es un patrón de difracción para una proteína, ¿sí? Entonces, a esto, imagínate que se crearon un montón de software, o sea, se crearon herramientas informáticas para que a partir de este patrón que me daban los rayos X, se me genere, digamos, un mapa de densidad, ¿sí? Entonces, el mapa de densidad me permitía ver si había, por ejemplo, una densidad negativa, una densidad positiva, si había alguna interacción más fuerte, ¿sí? Esto todo, por supuesto, es herramientas informáticas, ¿sí? Y a partir de este mapa de densidad, lo que se genera es un modelo. Y el modelo se ve así, hermoso, así como lo ves, ¿sí? Así. Así de precioso se ven los modelos. Entonces yo puedo ver, por ejemplo, que esto es una alfa hélice. Mira, vamos a salir de acá y voy a ver si recuerdo, porque yo tenía que eso, pero si me acuerdo cómo hacerlo, lo hago yo. Pará, ¿eh? Eh, a ver, pará, encuentro Modeling Tools, no me acuerdo, pero vamos a buscarlo. Vamos a tratar de entrar a alguna página donde yo te pueda mostrar un modelo. Eh, ¿eh? Juro que no me acuerdo las data production. Bueno, no me acuerdo cuál era la que yo utilizaba. Yo utilizaba. La utilicé 2 veces en la vida. Esta. Sí, acá, esta era. A ver, vamos a buscar nuestra proteína. Vamos a buscar, no sé, ¿qué proteína te gusta? A ver, qué sé yo. Vamos a buscar, no sé, la hemoglobina. ¿Sí? Hemoglobina. Entonces, vamos a buscar la hemoglobina. Acá está nuestra hemoglobina. Bueno, pues esto es una cosa muy extraña, pero no importa, no importa. ¿Usted está compartiendo, profe? Ay, no estoy compartiendo, ¿no? Oh, No. oh. Bueno, pará, ¿eh? Pensé que estabas mirando todo lo que yo hacía. Bueno, ahí te muestro. Estoy en una página donde vamos a ver un modelo, de proteína para que lo puedas ver bien. Estas son páginas, o sea, son reservorios de información que los utilizan, por supuesto, las personas que investigan, ¿no? Porque para nosotros es como algo bastante al cohete, digamos. Ellos son los que comprenden estas cosas, obviamente. A mí en algún momento siempre me lo explican, pero imagínate que es difícil, es muy difícil de entender esto. Fíjate, acá está la estructura, ¿ves? En estas páginas donde tengo
todas las estructuras de ADN, ¿no? Bueno, sí, también, de proteínas. En este caso este es de proteína porque es un data es un banco de datos de proteínas, nada más. ¿Sí? Pero fíjate, acá tengo, esta es una proteína de Plasmodium falciparum, es de un parásito, no importa. No sé por qué llegué a esto, ¿eh? Pero bueno, no importa, era para que veas la proteína, fíjate. Mira la estructura. Tengo, por ejemplo, acá una alfa hélice, ¿sí? Acá también tengo otra alfa hélice, acá también, ¿sí? Acá tengo estas estructuras que se llaman dedos de zinc, que no importa, no estaban en el PowerPoint, yo no te las mencioné, pero son como unos dominios muy lindos, muy interesantes. Acá tengo otra alfa hélice, ¿sí? Así, o sea, estos son los modelos literalmente que se hacen de las proteínas, así quedan. ¿Ves? Mira, acá hay otro modelo, acá hay otro modelo, ¿sí? A veces, bueno, cambian las estructuras por alguna cuestión. Acá hay otro modelito, no sé si es la misma proteína, sí, es la misma. Acá hay otro modelito, fíjate qué bonito. Estas son subunidades, cuando están pintadas de diferente color. Mira esto. Esta es la estructura de la hemoglobina. Fíjate las 4 subunidades, qué lindas que se ven. ¿Sí? ¿La tenés a la hemoglobina en tu mente? Sí, sí, más o menos. Perfecto, excelente. Si yo pudiera, digamos, entender a la hemoglobina, viste que la hemoglobina uno la entiende, bueno, tiene 4 subunidades, joya, perfecto. Bueno, si uno pudiera ver, digamos, la estructura modelizada más fiel, es así, esta es la hemoglobina. ¿Sí? Fíjate, cómo tiene las 4 subunidades, bien Sí. determinadas, fíjate las alfa Te hélices. aparece un cromosoma así con las 4 unidades. Sí, es verdad, sí, sí, es cierto, es cierto. ¿Sí? Bien. Dice que era el primero. ¿Sí? Bueno, y acá, nada, estas cosas se entienden siempre y cuando uno entienda estos, qué significan todos estos datos, que para ellos son re importantes, pero bueno, era simplemente para que veas las estructuras. ¿Sí? A veces uno puede ir cambiando, no me acuerdo cuál era la página, había una página donde vos tenías la estructura y vos la podías ir moviendo a la estructura, literal. A ver si es esto, no creo, era una página rara, distinta y rara. A ver. Bueno, puse la secuencia acá, por ahí sale. Ah, acá está, sí, 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 acá está, sí, mira. Acá está la proteína, mirate, calate este, te morís, Mira. Sí, era esta la página, pensé que era otra. Mirá, ¿ves cómo la puedes ir moviendo? La puedes ir Sí. moviendo, entonces puedes ir viendo bien toda la estructura de la proteína, fíjate. Mira esto es como una cosita rara, ¿no? Esto, fíjate, esto. Capaz que es un sitio activo de la proteína, pero es hermoso que la puedas ir moviendo, es una locura. Y encima, acá arriba, bueno, obviamente que lo puedes hacer más grande, más chiquito. Acá está la secuencia de la proteína, te moriste acá. ¿Ves? Acá está la secuencia, H, L, T, I, la secuencia de aminoácidos. Y cuando vos, por ejemplo, querés ver, no sé, esta secuencia acá, esta, te la muestra en el mismo dibujo, ¿ves? Está ahí, se ve en rosa. Ahí Sí. estaría, por ejemplo, ese aminoácido. Y acá está el de al lado, y acá está el de al lado, y acá está el de al lado. Y así. Estas son las bases de datos que se utilizan para encontrar relaciones filogenéticas en especies, profe. Sí, sí, exactamente, sí. Sí, 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 sí. Hay un montón de estas, ¿eh? Estas bases de datos hay muchísimas. Y esta es base de datos de proteínas, pero hay base de datos de ADN, por ejemplo. Muchísimas. Claro. Datos genéticos, hay un montón. ¿Sí? Viste que esto es re lindo para conocerlo, digamos.